Bienvenidos, hermanos. Para la reflexión del día de hoy leo el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os haga falte cosa alguna. Y la reflexión del día de hoy está llevándonos a hacernos una pregunta que tal vez usted nunca se había hecho por ahí. ¿Puede la enfermedad ser mejor que la salud? ¿Puede la enfermedad ser mejor que la salud? En otras palabras, ¿puede la enfermedad y el sufrimiento ser mejores que la salud y la prosperidad? En un mundo que vive para evitar el dolor, esa pregunta podría sonar ridícula. No solo los buscadores del placer, sino incluso los religiosos ven el sufrimiento como algo totalmente negativo o como una señal de la desaprobación de Dios. Y en la mayoría de las religiones del mundo, la salud y la prosperidad son la recompensa por quizá una vida buena y fiel, mientras que la enfermedad y el sufrimiento son por ahí maldiciones o por el resultado de malas acciones en esta vida o en la vida pasada, según algunas religiones, algunas creencias. Pero sabe, ese supuesto evangelio de la prosperidad que nació en este país hace algunos años, sigue perpetuando esas mentiras. Sigue equiparando la salud y las bendiciones materiales con nuestra fidelidad y el favor de Dios. Y la enfermedad con la falta de fe. Déjeme y le comento acerca de una escritora cristiana. El nombre de ella es Vanita Rendell. Y ella cuenta su historia, su vida de enfermedad. Ella dice en uno de sus libros: fui acosada cuando era niña. Sufrí múltiples abortos espontáneos. Sepulté a mi hijo. He lidiado con una enfermedad debilitante. Mi primer esposo me abandonó. ¿Sí? Y sigo luchando con ser madre soltera. Y ella agrega, llego a veces a entender que la soledad, el miedo y el desánimo, y quizá la tragedia, por ahí han llegado a mi vida y las he sentido sin explicación alguna. Han llegado sin sentido. Pero ella también agrega que ella reconoció la gracia de Dios, que no nos sale al encuentro. Sí. Esporádicamente. Llega a través precisamente del sufrimiento. ¿Sí? Y ella decía que ella sufrió esa transformación y ese cambio, ¿verdad? No solo en ella, sino en los demás, a través de su sufrimiento. Esta escritora alguna vez comentó: a veces, dice ella, estuve de acuerdo con ellos, hablando de los que predican el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Estuve de acuerdo con ellos. Y particularmente cuando mis oraciones, decía ella, se sentían sin respuesta y por ahí mi dolor era implacable. Sigue agregando ella en uno de sus libros: me preguntaba por qué Dios no respondía a mis súplicas, si mis súplicas eran sinceras, eran de corazón. Estaba sospechando yo que algo o alguien me había maldecido en lugar de bendecirme. También agrega ella: mi único objetivo era obtener alivio. ¿Qué es lo que pensamos cuando estamos enfermos, ¿no? Cuando estamos pasando por una situación difícil? Por eso dice ella, hay versículos en la palabra que llegó el momento en que me desconcertaron. Y yo le soy honesto, a mí también.
Y uno de esos versículos es el que acabamos de leer. Ese pasaje. Leámoslo nuevamente. Dice Santiago 1:2, tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas. Y otro de los versículos que tanto a ella como a mí me desconcertaron alguna vez se encuentra en Salmos 119:71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Sigue diciendo esta escritora, las pruebas por ahí me hicieron miserable. Nada sobre la aflicción parecía bueno. Yo miraba con envidia a las personas que tenían lo que yo quería y yo anhelaba una vida más fácil. Esta escritora cuando era bebé, ella contrajo poliomielitis, ¿sí? Y desde entonces siempre ha estado físicamente limitada. Por ahí incapaz de correr o caminar normalmente. O incluso no puede estar afuera sola, ¿verdad? Sin ningún tipo de ayuda de alguien. Más bien, en cambio, dice ella aprendió a amar las actividades que se hacen en los interiores, ¿verdad? Como hacer manualidades, por ahí pintar, cocinar. Y es feliz de hacer cualquier cosa que muestre su creatividad y que lo pueda hacer con sus manos. Después de que fue diagnosticada con poliomielitis, el diagnóstico siguiente cambió, ¿verdad? Y eso estrechó aún más su mundo físico. De modo que hasta el día de hoy, ¿verdad? Según ella, ¿verdad? Le cuesta mucho simplemente sujetar un vaso. Vive por ahí con dolor diario que alguna vez fue solo ocasional. Sin embargo, en lugar de hacer su vida más difícil, cada pérdida física, de acuerdo a lo que ella ha escrito, ha sido un regalo. Ella lo cataloga como extraño, pero regalo. Y eso ha hecho que aumente su dependencia y su amor por nuestro Dios. Y podemos seguir oyendo testimonios. Yo por ahí leí de misioneros, teólogos, pero recordando mi tiempo de enfermedad en enero del 2021, puedo compartir que mi experiencia no es inusual. Los cristianos de todo el mundo y a lo largo de los siglos han experimentado la bendición única que Dios nos da durante la enfermedad y el sufrimiento. De esos personajes que he leído, puedo hablarle de Hudson Taylor, un misionero muy conocido que estuvo en Asia, en China, ¿verdad? Por allá en el siglo XIX. Él en algunas de sus notas por ahí informó lo siguiente. Él dijo, las lecciones espirituales más profundas, las más preciosas, las más duraderas que Dios se ha complacido en enseñarme, fueron aprendidas como consecuencia de soportar mis diversas experiencias de enfermedad. Y él sigue diciendo, siento que hubiera sido nada menos que una calamidad el haberme perdido el sufrimiento físico por el que he pasado. Estoy seguro de que a veces me he encontrado en la negativa de Dios a sanar cuando he estado más en comunión con Él. Hudson Taylor, misionero en China. Pero esas palabras últimas, ¿verdad? Que él decía en uno de sus escritos, habría sido menos que una calamidad haberme perdido el sufrimiento físico por el que he pasado. Y sabe, hermano, el sufrimiento físico de Hudson Taylor, estuve leyendo, ¿verdad? Y eso incluía por ahí hepatitis y obviamente daño hepático ahí en su hígado, ¿verdad? Ese agotamiento constante
que quizá por ahí algunos de nosotros, al menos yo lo he tenido después de haber sido contagiado con este virus. Esa parálisis que él tuvo también le afectó. Estuvo paralizado casi por un año a raíz de una caída. Y por ahí sufrió también, dice la nota, de depresión severa. Mas, sin embargo, en sus propias palabras, el sufrimiento es lo que acercó a este misionero aún más a Dios. Y él tenía un médico. Su médico se llamaba Henry Frost y era su amigo también, ¿verdad? Y este médico atestiguó los mismos beneficios del sufrimiento. Se oye un poco descabellado, sí, yo lo reconozco. Pero este doctor vio a algunos de sus pacientes sanados milagrosamente después de la oración, ¿sí? Mientras que por ahí otros pacientes igualmente enfermos, igualmente fieles, no fueron sanados. A raíz de esto, el doctor Frost comentó, se dieron bendiciones espirituales especiales a las personas a las que se les permitió estar enfermas. Y la mayoría de estas personas, si no todas, finalmente se vieron obligadas a testificar que creían que la enfermedad había resultado ser incluso mejor de lo que podría haber sido la salud. Le repito algunas de las palabras. La enfermedad resultó ser incluso mejor de lo que podría haber sido la salud. Tal vez usted ha escuchado de ese sitio en el internet que se llama Joni and Friends. Quizá usted sepa de quién estoy hablando. Es una mujer justa. El Señor también la llama santa como nos llama a ti y a mí, ¿verdad? De estos tiempos modernos. Ella es cuadraplégica, está en silla de ruedas, ¿verdad? Y ella vive con un dolor agonizante. Pero Joni Eareckson Tada está de acuerdo con este misionero y su doctor. Ella escribió un libro que se llama Un lugar para sanar. Ahí en ese libro ella agrega, él ha elegido no curarme, sino abrazarme. Cuanto más intenso el dolor, más cerca siento su abrazo. Repasemos esas palabras. Cuanto más intenso el dolor, más cerca siento su abrazo. Y los testimonios de estas personas, de estos santos, aunque son radicales, no son raros. Todos los que por ahí he encontrado que se han vuelto a Cristo en su sufrimiento, por ahí mirando a Jesús y su gracia en su dolor, ellos dan testimonio de esta realidad. El sufrimiento y la enfermedad son dones mayores que la salud y la prosperidad. Usted puede decir, pero pastor, ¿qué está usted diciendo? Hermanos, la intensidad de la comunión con Dios, esa cercanía de su presencia y ese consuelo de su amor se intensifican en el sufrimiento. Esa fue mi experiencia en enero del año 2021. ¿Sí? Y créame que nada me ha formado más. Porque a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de conocer lo que posiblemente sería el epílogo de esa enfermedad, Dios me llevó a encuentros con Él más completos, más íntimos, más sagrados. Sí, tiempo que, créeme, nunca lo voy a olvidar. E incluso después de que, si vuelvo a sufrir y pase mi sufrimiento, seguiré agradeciéndole al Señor que esa enfermedad me llevó a una comunidad, a una comunión más cercana con Él. Yo le puedo decir a usted hoy que mi fe se ha vuelto mucho más fuerte y que debido a la enfermedad estoy menos apegado a lo temporal y por ahí estoy más anclado en lo que tiene consecuencias eternas.
Por ahí siento que soy más comprensivo, más compasivo, pero también estoy consciente de mis propias fragilidades, ¿verdad? De mis propias debilidades, sobre todo cuando estoy bajo presión. De hecho, nada me ha moldeado más poderosamente que el sufrimiento. Se han visto afectadas mi percepción del Evangelio, podría decir por ahí entre comillas mi teología, mi carácter, mi amor por Dios y mi amor por los demás, por el sufrimiento. Y a través de enfermedad he aprendido esa verdad del Salmo 84:10, ¿verdad? Habla de estar por ahí tan solo un día en sus atrios, ¿verdad? Un día abrazado por su amor, un día de comunión con Él. Es mejor que 1000 días en otros lugares. Literalmente el Salmo dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Salmo 84:10. Déjeme decirle que en la prosperidad y la salud estoy agradecido por sus dones, por sus bendiciones, pero no tan desesperado por su presencia. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Es normal, nos pasa. Nos olvidamos del Señor cuando todo marcha bien. Hay prosperidad, hay salud. Pues sí, estamos agradecidos a Dios por esas bendiciones que ha traído a nuestras vidas. Pero por ahí no mostramos que nos surge su presencia. ¿Sí? Cuando por ahí nuestras bendiciones materiales nos mantienen ocupados y nos encontramos en la comodidad y quizá la abundancia. No sé usted, pero yo tiendo a vivir de manera más egoísta. Me siento con derecho, me siento independiente. Y me centro en lo que me hace sentir más cómodo. Y créame que he pasado días pensando poco en Dios, sin sentir ninguna necesidad de Él. Y por ahí esa prosperidad, esa salud, esa comodidad, esa abundancia me hace estar contento pues con mantener a Dios a distancia. Pero en el sufrimiento yo sé que lo necesito cerca. Hay mayor misericordia en lo que el Señor envía para probar nuestra fe que en la salud. Estaba leyendo acerca de este teólogo Charles Spurgeon, he hablado de él varias veces. Él luchó contra una depresión constante, ¿verdad? Él tuvo reumatismo, él por ahí tuvo gota, lo cual a mí he tenido un par de episodios, ¿verdad? Y por ahí él tuvo otras enfermedades. Él llegó a decir, no hay mayor misericordia que yo conozca en la tierra que la buena salud, a excepción de la enfermedad. Y él sigue diciendo, y eso a menudo ha sido para mí una misericordia mayor que la salud. Dice en otros de sus escritos, es bueno estar sin problemas, pero es mejor tener un problema y saber cómo obtener la gracia suficiente para soportarlo. Hermanos, esta pequeña reflexión nos debe de llevar a reconocer este pasaje de Santiago. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando nos hallamos en diferentes pruebas, no es para desarrollar nuestra fe, es para probarla. Lo que se desarrolla es la paciencia. Pero solamente con esa constante comunión con el Señor, el resultado va a ser favorable para nuestras vidas. Recuerde que estamos hablando de cosas con consecuencias eternas. En esta tierra estamos de paso. Y obtener gracia para soportar nuestras luchas puede ser mejor que no tenerlas. Y sí, la prosperidad y la salud son misericordias, ¿verdad? Pero son solo temporales. Están destinadas a ser disfrutadas solo en esta vida.
Pero el sufrimiento y los problemas nos permiten aferrarnos a las mayores bendiciones de Dios. Bendiciones como su compañerismo, su consuelo, su amor. Y créame, se vuelven más dulces con el paso del tiempo. Recuerda, hermano, Dios le ama y por lo tanto Él ama dar buenos regalos a sus hijos. Y si nos ponemos a mirar a través de los lentes de la fe, podemos ver que la enfermedad y el sufrimiento se encuentran entre los más grandes. Cierra sus ojos. Padre amado, gracias te doy por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú te regocijas cuando tus hijos te buscan. Padre, desgraciadamente nos centramos en prosperidad, en bienestar, y eso nos lleva a olvidarnos de ti. Pero cuando llega la aflicción, te buscamos desesperadamente. Perdónanos, Padre, por nuestra inconsistencia. Y a esta hora, Señor, levanto en salud, en bendición, a cada uno de mis hermanos que se encuentran convalecientes, Padre. Señor, tenemos unas peticiones de oración, en su mayoría por enfermos, Padre. Levántalos, Señor, pero que ellos perciban, Padre, este regalo tuyo, de darnos la oportunidad de acercarnos más a ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Estás en cada temporada, mi constante, nunca cambias. Ahora aquí en lo incierto, estás llevándome de nuevo y confío. Yo confío en tu fidelidad, en tu perfecta voluntad. Y confío, yo confío, tú nunca fallarás, siempre a mi lado estarás, siempre a mi lado.
Yo confío en tu fidelidad, en tu perfecta voluntad. Y confío, yo confío, tú nunca fallarás. Una vez más, y confío. En tu fidelidad, en tu perfecta voluntad. Y confío, yo confío.